El Arca de Noé. La historia que lo cambió todo. Bienvenidos a Regreso del Guerrero, donde revivimos las batallas espirituales que marcaron el rumbo de la humanidad. Hoy nos adentramos en una historia ancestral que no es solo relato, sino advertencia. Nos situamos en un tiempo remoto, antes del gran diluvio, cuando el mundo había perdido toda conexión con su creador. La humanidad se había vuelto hacia la maldad, y el pecado era el lenguaje común. La violencia se multiplicaba como las sombras al caer el sol, y la tierra, que una vez fue llamada buena, se había contaminado con la perversión de los hombres. Los días eran oscuros, no por falta de luz, sino por la ceguera de los corazones. La idolatría, la codicia, la crueldad y el desprecio por la justicia dominaban cada rincón del mundo. El cielo miraba en silencio, hasta que el dolor fue demasiado. Las Escrituras nos dicen que el corazón de Dios se llenó de tristeza, no por debilidad, sino por decepción. La creación, hecha a su imagen, se había corrompido hasta los cimientos. Fue entonces cuando Dios declaró que no contendería su espíritu para siempre con el hombre. El juicio era inminente, pero en medio del caos, brilló una chispa. Noé, un hombre diferente, justo, íntegro, un vestigio de obediencia en una generación sin rumbo. Noé no era perfecto, pero caminaba con Dios, y eso le bastó para ser escogido. Mientras todos vivían sin temor, él escuchaba una voz que pocos oían. Era el eco de la justicia resonando en la inmoralidad generalizada. Su vida se convirtió en símbolo de resistencia espiritual. Esta historia no es un mito, es un espejo, porque cada generación repite ciclos de decadencia. Cada uno de nosotros debe decidir si caminará con la multitud o con Dios. El relato de Noé nos confronta y nos inspira. Nos recuerda que, incluso en un mundo sin redención, un solo justo puede cambiar la historia. La orden divina. Construir un refugio contra lo imposible. Una noche, en medio del silencio cósmico, la voz de Dios descendió con un mandato que desafiaba toda lógica humana. A Noé, un hombre apartado para el bien en un mundo lleno de maldad, se le encomendó una misión extraordinaria: construir un arca gigantesca. No había lluvia, ni mares cercanos, ni razón aparente. Solo fe, solo obediencia. Era un llamado a lo imposible, una prueba de fidelidad pura. Dios fue claro en sus instrucciones. El arca debía construirse con madera de ciprés, de unos 133 metros de largo, 22 de ancho y 13 de alto. Tendría 3 pisos, una sola puerta y una ventanilla superior. Cada rincón debía sellarse con brea para resistir las aguas venideras. Pero la tarea no terminaba ahí. Noé debía reunir una pareja de cada especie de animales impuros y 7 parejas de los puros, junto con provisiones suficientes para todos durante un tiempo indefinido. La magnitud del encargo no tenía precedentes. Los vecinos, al ver a Noé trabajar día tras día bajo el sol ardiente, lo tildaron de loco. ¿Quién construye una embarcación descomunal lejos del agua? ¿Quién predica un diluvio cuando el cielo luce despejado? Noé no argumentó, no discutió, construyó. Cada clavo, cada viga, cada compartimento era una oración sin palabras, una declaración de confianza total. Mientras los demás vivían en desdén y desenfreno, él levantaba un santuario de salvación. No solo edificaba una estructura de madera, estaba forjando un monumento de fe. El contraste era brutal. Un hombre y su fe frente a un mundo de burla y rebelión. Su obediencia no era pasiva, era acción decidida en un ambiente hostil. Y así, el arca avanzó entre la incredulidad de muchos. Mientras unos se reían, Noé martillaba. Mientras unos dudaban, él perseveraba, porque entendía que no responder al mandato divino no era neutralidad, era desobediencia. Y desobedecer a Dios, en ese tiempo y en todos los tiempos, tiene consecuencias eternas. El juicio comienza, cuando el cielo se abre y la tierra se rinde. Pasaron los días, y el arca, esa colosal obra de fe, estaba terminada. Noé, junto a su esposa, sus hijos y sus nueras, se preparó para el momento anunciado. A su alrededor, el mundo seguía igual, indiferente. No hubo señales previas visibles para los incrédulos. Ningún trueno, ninguna nube, solo la misma rutina. Pero el cielo sabía lo que venía, y Dios habló una vez más. Entra en el arca, tú y toda tu casa, porque solo tú he visto justo en esta generación.
La entrada de los animales fue un espectáculo sagrado. Machos y hembras de cada especie se acercaban en orden, sin caos ni violencia. Era como si la creación misma entendiera que algo inmenso estaba por comenzar. 7 días después, el primer estruendo retumbó. Las fuentes del abismo se rompieron. Las ventanas del cielo se abrieron. Y entonces llovió. No una lluvia cualquiera, sino una torrencial sin pausa. Durante 40 días y 40 noches, la tierra se rindió ante la fuerza del juicio. Las ciudades desaparecieron bajo las aguas. Las risas de burla se ahogaron en el lodo. Las torres de arrogancia se vinieron abajo. Todo lo que parecía sólido fue arrastrado. El cielo lloró justicia, y la tierra la recibió. El diluvio no fue solo castigo, fue limpieza, fue reinicio. Dentro del arca, Noé y los suyos permanecieron. No eran superiores, solo obedientes. Y esa obediencia los mantuvo a flote mientras todo a su alrededor se derrumbaba. El arca se convirtió en el testimonio viviente de que Dios no solo juzga, también preserva. Noé no sabía cuánto duraría la tormenta, pero sabía quién la controlaba. Y eso le bastaba. Esta escena épica, de proporciones cósmicas, nos recuerda que todo tiene un límite, que la paciencia divina no es indiferencia, y que cuando la advertencia es ignorada, el juicio se manifiesta con fuerza. Pero incluso en medio del castigo, la gracia no desaparece. La obediencia sigue siendo el camino hacia la vida, el pacto eterno, promesa, esperanza y nuevo comienzo. Las aguas comenzaron a descender lentamente. El juicio de Dios había pasado, y el silencio que siguió era sobrecogedor. El arca, esa fortaleza flotante, descansaba sobre los montes de Ararat, marcando el inicio de una nueva etapa para la humanidad. Noé, su familia y los animales que habían sobrevivido al diluvio no sabían aún cuándo podrían pisar tierra firme, pero sabían que la fidelidad de Dios permanecía inquebrantable. Pasaron semanas. Noé envió un cuervo, que iba y venía. Luego, una paloma. La segunda vez, la paloma regresó con una rama de olivo. Aquello no era un simple símbolo, era una declaración del cielo. La tierra volvía a vivir. Finalmente, llegó la orden de Dios: sal del arca. Y cuando lo hizo, Noé no corrió a buscar tierra fértil, ni construyó una casa. Lo primero que hizo fue edificar un altar. Su respuesta fue adoración. Dios aceptó ese sacrificio y selló con Noé un pacto eterno. Como señal, colocó un arco en las nubes, no para recordarle al hombre el juicio, sino para recordar la promesa. Nunca más las aguas cubrirían toda la tierra. Aquel arco iris no era un fenómeno natural cualquiera, era una firma divina trazada sobre el cielo. Noé pisó tierra firme como un hombre nuevo, en un mundo purificado. Su obediencia no solo salvó a su familia, sino que dio inicio a una nueva humanidad. Dios, en su infinita misericordia, ofreció al hombre una segunda oportunidad. ¿Y tú? ¿Qué harías si Dios te pidiera algo ilógico? ¿Confiarías como Noé? ¿Te levantarías en medio del escepticismo? Déjalo en los comentarios. ¿Qué parte de esta historia resonó más contigo? ¿El juicio, la obediencia o la promesa? Suscríbete a Regreso del Guerrero, activa la campana y acompáñanos para seguir descubriendo cómo la fe puede transformar destinos y cómo Dios sigue escribiendo historia a través de los que le obedecen.